Los números naturales son aquellos que sirven básicamente para contar. Por ejemplo, el número 1, ahora tenemos 2, ahora 3, 4, 5, 6 y así podríamos seguir contando y usando los números naturales. Por eso colocamos los 3 puntos que indican que sigue y continúa hasta el infinito. O sea, los números naturales nunca terminan. Ahora lo que podemos hacer es agrupar a estos números en un conjunto. Para eso colocamos punto y coma para separar. Encerramos entre llaves y como es un conjunto, tenemos que colocarle un nombre. Al conjunto de los números naturales se les representa con la letra N mayúscula. Ahora vamos a ver algunos términos y vamos a empezar por los múltiplos. Para entender qué son los múltiplos, veamos algunos ejemplos. Si multiplicamos el 3 por el 4, el resultado va a ser 12. 3 por 6, el resultado va a ser 18. 3 por 9, el resultado es 27. A estos resultados se les llamaría múltiplos de 3, porque son los resultados de multiplicar el número 3 por cualquier otro número. Entonces, un múltiplo es el resultado de una multiplicación. Si te has dado cuenta, podrás decir que el 12 también es un múltiplo de 4. Y efectivamente el 12 también es un múltiplo de 4 porque el 12 es el resultado también de multiplicar 4 por 3. Entonces también podemos decir lo mismo del 18. El 18 es un múltiplo de 3 y también es un múltiplo de 6. Veamos por este lado otros ejemplos. Y aquí tenemos los resultados de multiplicar estos números. Entonces podemos decir que estos resultados, el 16, el 40 y el 56, son múltiplos de 8. Pero también recuerda que puedes decir que el 16 también es múltiplo de 2, el 40 es múltiplo de 8 y también es múltiplo de 5. Y el 56 es múltiplo de 8 y también es múltiplo de 7. Veamos ahora los divisores. Para entender qué son los divisores, veamos algunos ejemplos. Si tenemos, por ejemplo, 9 entre 1, vamos a hacer por aquí la división. 9 entre 1, esto es igual a 9, porque 9 por 1 nos da 9. Y como residuo nos queda 0. Esto quiere decir que la división es exacta, porque el residuo es 0. Entonces 9 entre 1 es una división exacta y nos da 9. Ahora 9 entre 3, vamos a dividir por acá. 9 entre 3 sería 3, porque 3 por 3 nos da 9. Y como residuo 0. También esta división es exacta, porque el residuo es 0. Entonces 9 entre 3 nos queda 3. Y por último, 9 entre 9, la división por este lado. 9 entre 9 nos queda 1, porque 1 por 9 nos da 9. El residuo 0. La división también es exacta. Entonces 9 entre 9 es 1. A estos números que dividen al número 9 y que además los dividen de manera exacta, se les conoce como los divisores. En este caso, son llamados divisores de 9 porque dividen al número 9 de forma exacta. Entonces los divisores de 9 son el 1, el 3 y el 9. Veamos por aquí algunos otros ejemplos de los divisores. Por ejemplo, los divisores de 15 son el 1, el 3, el 5 y el 15, porque son números que dividen al número 15 de forma exacta. Los divisores del 8 son el 1, el 2, el 4 y el 8, porque son números que dividen al 8 de manera exacta. Hasta aquí te puedes dar cuenta que hay siempre dos divisores. Por ejemplo, aquí los divisores del 9 son el 1 y el mismo número 9. Los divisores del 15 es uno de ellos el 1
y el otro el mismo número 15. Y también hay otros más. Aquí también está el 1 y el mismo número 8. Y también hay otros más. Pero lo que podemos ver es que siempre está el 1 y el mismo número. El 1 y el mismo número. Veamos dos ejemplos más. Los divisores del 11 son el 1 y el mismo número 11. Y por ejemplo, los divisores del 7 son el 1 y el mismo número 7. El 7 ya no tiene otro número que lo divida de forma exacta. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estos números que solamente tienen dos divisores, el 1 y el mismo número? A estos números se les conoce como número primo. Un número primo es un número natural mayor que 1 que tiene solo dos divisores, el mismo número y el número 1. Por ejemplo, los números 2, 3, 5, 7, como acabamos de ver acá, el 11, también como lo hemos visto aquí, el 13, el 17, el 19, el 23, y así podemos ir encontrando más números primos. A estos números que tienen más de dos divisores, como el 9, el 15 o el 8, se les llama número compuesto. Son aquellos números naturales que tienen más de dos divisores. Por ejemplo, el 4, el 6, el 8, el 9, el 10, el 12, el 14, y así podemos ir nombrando más números compuestos. Muy bien, hasta aquí hemos visto el conjunto de los números naturales. Veamos ahora otro conjunto de números llamado el conjunto de los números enteros. Este conjunto está formado por los números naturales, que ahora van a ser llamados números enteros positivos. También aquí en los números enteros tenemos al número 0 y también tenemos números naturales con signo negativo, que a partir de ahora van a ser llamados números enteros negativos. A todo este conjunto se le llama el conjunto de los números enteros, que está representado con la letra Z mayúscula. Sobre las operaciones con estos números enteros les explico en otro video, el cual pueden encontrarlo haciendo clic por esta parte, pero aquí les voy a mostrar una pequeña operación con estos números enteros. Por ejemplo, tenemos 6 ovejas y perdemos las 6 ovejas. Entonces nos faltan 6 ovejas y esto se representa con el número 6 negativo. Nos faltan 6 ovejas. Ahora tenemos algo de suerte y recuperamos 4 ovejas. Entonces quiere decir que hemos ganado 4 ovejas y eso se representa con el 4 positivo. Ahora ustedes pueden ver que solamente nos falta 2 ovejas. Entonces la respuesta sería menos 2, porque solo nos falta 2 ovejas. Menos 6 más 4 es igual a menos 2. Las demás operaciones las pueden encontrar en el video que les había compartido por este lado. Muy bien, veamos ahora otro conjunto de números. El conjunto de números racionales. Este conjunto de números está formado por todos los números que se pueden escribir como una fracción. De esta manera, en donde el numerador y el denominador son números enteros. Además, el conjunto de los números racionales se representa con la letra Q mayúscula. Veamos algunos ejemplos. 20 cuartos. También podemos decir 20 entre 4. Y esto sería igual a 5. Entonces, como el 5 podemos representarlo como una fracción, entonces el número 5 es un número racional. Veamos otro ejemplo por acá. Menos 15 tercios, o en otras palabras, menos 15 entre 3. Esto sería igual a menos 5. Entonces el menos 5, como se puede representar como una fracción, también sería un número racional. Ahora, sobre las operaciones con fracciones, también les explico en otro video, el cual lo pueden encontrar haciendo clic por este lado.
para que puedan aprender sobre cómo sumar, restar, multiplicar y dividir fracciones. Volvamos ahora con los números racionales y veamos otros ejemplos. 17 quintos, o en otras palabras, 17 entre 5. Si dividimos, nos quedaría 3,4. Este número también se puede representar como una fracción y por lo tanto también es un número racional. Y veamos un ejemplo más. 24 novenos, que se puede decir como una división, 24 entre 9, y esto es igual a 2,666 puntos suspensivos, porque esto indica que siguen los decimales hasta el infinito. Pero como también se puede expresar como una fracción, entonces este número también es un número racional. Estos números son los llamados números decimales. Y recuerden que los números decimales, que son números racionales, se dividen en números decimales exactos y decimales periódicos. Y estos números decimales periódicos se dividen a su vez en decimales periódicos puros y decimales periódicos mixtos. Sobre estos tipos de decimales también les explico en otro video, el cual lo pueden encontrar haciendo clic por este lado. Muy bien, entonces este es el conjunto de los números racionales. Veamos ahora otro conjunto, que es el conjunto de los números irracionales. Habíamos dicho que el conjunto de los números racionales está formado por los números que se pueden escribir como una fracción. Este conjunto de los números irracionales sería el conjunto formado por los números que no se pueden escribir como una fracción, y está representado con la letra I mayúscula. Por ejemplo, algunos números irracionales serían este, 3,14159,2 puntos suspensivos, porque sigue hasta el infinito. Y además estos números decimales nunca se van a repetir. Es por eso que no se puede expresar como una fracción. Este es el número pi. Otros ejemplos serían el número e, el número áureo y algunas raíces de algunos números primos y otros números más. Entonces, hasta aquí hemos visto los números naturales, enteros, racionales y los irracionales. Veamos ahora un último conjunto de números, pero recordemos lo que hemos visto hasta ahora. Hemos visto los números naturales. Hemos visto también que si a estos números naturales le agregamos el 0 y los números naturales con signo negativo, estaríamos formando un conjunto más grande llamado el conjunto de los números enteros. Si a este conjunto le añadimos los números decimales y las fracciones, estaríamos formando otro conjunto más grande, que son los números racionales. Y por otra parte tenemos a los números irracionales. Ahora, si nosotros unimos todos estos conjuntos, estamos formando el conjunto de los números reales, representado con la letra R mayúscula. Entonces, básicamente, si unimos el conjunto de los números racionales con el conjunto de los números irracionales, obtenemos el conjunto de los números reales. Es por eso que al conjunto de los números irracionales también podemos decir que es igual al conjunto de los números reales menos el conjunto de los números racionales. Ahora ustedes pueden ver que el conjunto de los números naturales está dentro del conjunto de los números enteros. O sea, en otras palabras, el conjunto de los números naturales está incluido en el conjunto más grande, que es el conjunto de los números enteros. A esto se le conoce como la relación de inclusión. Entonces podemos decir que el conjunto de números naturales está dentro del conjunto de los números enteros. O en otras palabras, el conjunto de números naturales está incluido en el conjunto de números enteros. Esa palabra incluido se representa con este símbolo. Conjunto de números naturales está incluido en el conjunto de los números enteros. También podemos decir lo mismo de los demás conjuntos. El conjunto de números enteros
está incluido en el conjunto de números racionales. Lo mismo podríamos decir con los números naturales, que está incluido en el conjunto de números racionales, porque también está dentro del conjunto de los números racionales. Ahora, ¿qué pasa si por ejemplo decimos cuál es la relación entre el conjunto de números naturales y el conjunto de números irracionales? En este caso, el conjunto de números naturales no está incluido en el conjunto de números irracionales, y eso lo representamos con este símbolo marcado, que significa que el conjunto de números naturales no está incluido en el conjunto de números irracionales. Muy bien, eso sería todo. Muchas gracias por su atención y nos vemos en un próximo video.